Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, tengan compañeras y compañeros del Frente Auténtico del Trabajo. Estamos el día de hoy haciendo la última grabación de el tema de administración, de la materia de administración. Tuvimos dos módulos, módulo uno y módulo 2 de administración. Y este va a ser el video de cierre de administración. Igual va a haber un video de cierre de organización y un video de cierre de mercado. Vamos a platicar un poquito sobre ya las dudas que nos han estado mandando por correo y vía WhatsApp, y algunas pues confusiones que se van dando mientras vamos dando la explicación en estas grabaciones. Recordarles que estas son grabaciones con la intención de que puedan pues desplegarlas y verlas en su dispositivo móvil, en vista de que pues no vimos que hubiera como pues condiciones adecuadas para hacer ahora sí que el taller tal cual como en línea, pues en vista de que pues no tenemos como pues siempre la posibilidad de tener los recursos, el internet, el equipo, todo para podernos reunir vía virtual. Y en vista de la contingencia del COVID, pues determinamos a partir del Frente Auténtico del Trabajo generar estos videos a distancia, estas grabaciones. Y bueno, pues el módulo uno de administración de esta materia, pues vimos todo, ¿no? Que era administración, cuáles eran eh, la definición de la administración, vimos que tenía que ver mucho con la economía, vimos que tenía que ver mucho pues, con la construcción eh, de un orden dentro de la cooperativa que nos permitiera tener un muy buen desempeño. Pero bueno, vamos a darle un traguito al café. Nos han llegado algunas preguntas y algunas inquietudes. La primera inquietud que llegó, que sí es interesante, y asumo toda la culpa y la responsabilidad, porque sí, tal vez fue error mío y los confundí demasiado cuando nos metimos a ver este tema eh, de la tabla, ¿no? De la tabla de ingresos y egresos. En esta tabla de ingresos y egresos que vimos, que le llamamos flujo de caja, yo quise poner un ejemplo, nada más. Entonces, pues empecé con un flujo de caja que ya tenía ahí guardado sobre un proyecto de coworking. Y entonces empecé a hablar de los ingresos, las membresías, los egresos y todo. Y después terminé haciendo un comparativo, ¿no? De de ese ejercicio, y nos daba una gráfica. Bueno, sí, es un ejercicio, al final lo quise tomar como ejemplo, pero estoy consciente de que pude haber creado confusión porque ya eran muchos números que ya estaban puestos ahí. Entonces, vamos a regresarnos así para atrás y vamos, digamos, a empezar desde el inicio con esta idea del flujo de caja. El flujo de caja no es otra cosa más que poner en orden los números que tenemos de los ingresos y los egresos. Los ingresos es el dinero que entra y los egresos pues es el dinero que sale. Entonces tienen que estar en equilibrio, no puede salir más dinero del que entra porque pues no lo hay, no existe. Y entonces, aprovechando el tema de las preguntas que nos han hecho, algunas de estas preguntas tienen que ver con este tema de los ingresos, pero también con algunos temas de mercado, pero principalmente con el tema de los ingresos. Por ejemplo, nos decían que uno de los problemas principales que veían
este es un problema del tema de Durango. Era el problema en cuanto a las compras que hacían y quién era, pues bueno, el encargado de hacer esas compras, y que no necesariamente era la persona más capacitada para hacer las compras. Esto tiene que ver totalmente con administración, es decir, la administración, el administrador, la administradora, el consejo, el comité de administración, tiene que considerar claramente quién va a ser o quiénes son los responsables de estas compras y que realmente estén capacitados para realizarlas. El caso, no sé, de las compañeras que se dedican a la cocina en el mercadito, pues naturalmente tienen que hacer las compras en algunas ocasiones en conjunto para que salga mucho más económico, o tienen que hacer las compras de cierta manera, identificando la calidad, el precio, el marchante, que sea realmente alguien que se comprometa a darnos la fruta, la verdura de calidad y no nos vaya a dar merma o cosas que ya no sirven, que están podridas. Entonces necesitamos saber escoger la fruta y la verdura, necesitamos saber escoger lo que ya está maduro, aunque sea ya un poquito pasado, pero listo y perfecto para la salsa, por ejemplo, pero no pasado, pues, no fruta pasada, no verdura pasada, tiene que ser de muy buena calidad. Entonces tienen que aprender a hacer muy bien las compras. Entonces el responsable de esas compras tiene que tener una preparación, una capacitación para realizarlas, ¿no? Y bueno, esto cómo se ve reflejado en el tema de nuestra tabla de ingresos y egresos. Eso lo veríamos, por ejemplo, aquí en el punto que estoy marcando de egresos, que digamos que lo vamos a poner aquí como ejemplo: compras de verdura, ¿no? Esto es un ejemplo, vamos a insistir en que estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Compras de verdura, son los egresos, es lo que estamos gastando. Cuando hacemos esa compra de verdura, nosotros, bueno, igual aquí en la parte de arriba, en la tabla anterior teníamos los meses, pero lo más seguro es de que en la tabla de ustedes va a ser por semanas, ¿no? Entonces va a ser semana 1, semana 2, semana 3 y así sucesivamente hasta llegar a la semana que sea. Pero bueno, cuando vienen en la semana 1 a hacer la compra de verdura, digamos que ahí tenemos también una serie de cosas que considerar. Por ejemplo, vamos a hablar de verdura, de calabacitas, ¿no? Que están ahorita 14 pesos, 14.50 el kilo de calabacitas. Entonces, hoy vamos a decir, bueno, pues 14.50, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner compra de verdura, pero vamos a especificar calabacitas, ¿no? Y las calabacitas le vamos a poner 14.50. En este caso, la primera semana es lo que cuesta el kilo, pero obviamente no vamos a usar un solo kilo de calabacitas, ¿no? Entonces aquí vamos a poner semana 1 y vamos a poner la cantidad, ¿no? La cantidad que vamos a poner, ¿no? Entonces en semana 1 vamos a ver primero el precio, que lo vamos a integrar ahora para que veamos un poquito cómo manejarlo. Va a ser el precio unitario, ¿no? Entonces ya tenemos en nuestra tablita de Excel. Esto no se preocupen mucho, lo tienen y lo pueden hacer en una hoja, en un papel, en una servilleta, no pasa nada. Aunque después en cada grupo vamos a hacer nuestra tablita de Excel. Yo les voy a ayudar, lo vamos a tener todo listo para cuando entreguemos nuestro proyecto, pues se vea acá presentable. Pero de todas maneras ustedes lo que tienen que preocuparse es en la idea, no en la forma, que sí es Excel. Ahorita estamos usando Excel porque en la computadora
porque estamos a distancia, pero ustedes saben que cuando tenemos los talleres presenciales, yo agarro hojas y lo hacemos en las hojas, ¿no? Pero bueno, decimos 14.50 el kilo, el precio unitario de la calabacita. Pero vamos a necesitar para todo la semana, vamos a utilizar 10 kilos de calabacita. Entonces, esos 10 kilos de calabacita, pues va a ser fácil. Tenemos que ver el precio unitario, que es 14, y lo vamos a multiplicar por los 10 kilos que necesitamos. Y ya sabemos que son 145 pesos lo que necesitamos para hacer la compra. Ese va a ser el egreso. Pero aquí es importante, que es donde tiene que ser equivalente con los ingresos. Cuando yo tengo los ingresos, supongamos, aquí vamos a tener ingresos de comidas, ¿no? Las comidas que vendí en esa semana, lo que ya ingresó de comida. Tal vez en esa primer semana el precio unitario de la comida es 40 pesos, ¿no? Que pues me estoy viendo más o menos, ¿no? Ahí estamos hablando de un buen caldo de res bien servido, son más una soda, son 40 pesos allá en Gómez Palacio, allá en Dolores Hidalgo, pues con 40 pesos, pues sí, ya es pues la comidita corrida, igual incluyendo una soda, un refresco. Y decimos que pues bueno, vendimos al día, no sé, 30 comidas, no digo, perdón, vamos a poner 20 comidas por día, y que fueran 5 días de la semana, estamos hablando de 100 comidas, ¿no? Entonces, esas 100 comidas, vamos a multiplicarlas por los 40 y tenemos 4,000 pesos, ¿no? 4,000 pesos de ingresos por las comidas. Naturalmente la comida pues ya incluía la calabacita, la carne de res, etcétera. Entonces quiere decir que de esos 4,000 pesos que yo ya estoy marcando aquí, de ahí tienen que salir los 145 pesos de las calabacitas. Es decir, tengo que juntar ese recurso, no lo puedo perder, ¿no? Ahora, no nada más lleva calabacitas el caldo de res, ¿no? Digamos, va a llevar el retazo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el retazo. Bueno, ustedes se saben bien su receta, pero vamos a poner el retazo y vamos a decir que está en 80 pesos el kilo, creo que me estoy pasando, ¿verdad? Como en 60 pesos kilo. 60 pesos kilo, y vamos a usar en la semana, unos 2, 3, 4, unos 5 kilos, más, ¿verdad? Como unos 5 y como unos 10 kilitos, ¿no? Más o menos, ¿será? Bueno, vamos a poner que unos 10 kilitos de retazo. Entonces 10 kilitos, por 60 pesos, ahí van 600 pesos. Son 600 pesos que hay que gastar en el retazo. Y ahí ya estamos hablando de que esos 145 y esos 600 pesos van a salir de los ingresos, es decir, de lo que vendimos de las comidas. Y así vamos a tener que hacerle. De todos los ingresos que recibamos, vamos a tener que poner todo lo que vamos a recibir, y así lo vamos a ir poniendo por semana. Y de la misma manera los egresos, es decir, todo lo que tenemos que comprar. Al final nos va a dar un subtotal. Vamos a decir que aquí ya tenemos el subtotal, que es de 4,000 pesos, ¿no? De los ingresos, el total de ingresos. Ahora, acá vamos a tener el total de los ingresos, de los egresos que tuvimos o que vamos a tener nada más en el retazo y calabacitas. Pero falta la zanahoria, falta la col, falta muchas cosas, ¿no? Digamos, hacen falta algunos temas más. Entonces ahí tenemos que de momento, con lo que llevamos calculado, tenemos 745 pesos gastados y solo tenemos 4,000 pesos en la bolsa, o sea, para usar.
Entonces ahí tenemos que ser muy precavidos porque de esos 4,000 pesos, si le quitamos 745 nos va a dar 3,255. Es el dinero que nos queda ahorita. Esos 3,255 tienen que alcanzar para la zanahoria, la col, el refresco, la soda, pues también digo, de las comidas vemos el tema del salario, ¿no? Para las compañeras también que apoyan, los compañeritos que apoyan. Entonces, para esto sirve la idea del flujo de caja. El flujo de caja nos va a servir para que vayamos llevando las cuentas de lo que entra y de lo que sale. Y entonces sí poder determinar cuánto dinero hay y cuánto va a pasar, cuánto va a tener que usar. Por ejemplo, en el problema anterior, la compra, el encargado va a tener que estar capacitado y va a tener que saber pues que solo tiene 145 pesos para comprar la calabaza, ¿no? Que no hay más recurso para comprar calabaza más que el que le estamos marcando aquí. Déjenme hacer más grande esto porque ya veo que algunos le hacen así. Entonces, la compra de la calabaza, es decir, tenemos 145 pesos apartados, pues está en 14.50. Pero pues cuando vamos, ahora resulta que ya no está en 14.50, sino está en 25.80 la calabaza. Chin, ya cambió el precio. Al cambiar el precio ya no necesitamos la misma cantidad, ahora vamos a necesitar 258 pesos. Y eso quiere decir que también nuestro subtotal va a cambiar y ya vamos ahora a necesitar 858 pesos. De los 4,000 que teníamos, ahora ya de los 3,700 vamos a tener nada más 3,147. Es decir, ahí ya nos va a servir esta tablita para que todo el tiempo nada más vamos cambiando los precios y nos vamos dando cuenta de cuánto tenemos que ahorrar, cuánto le bajamos, cuánto le subimos. Luego a veces no se vende todo el refresco, a veces no se consume toda la flor de calabaza o el quesito. Entonces podemos ir disminuyendo, como ya sabemos cómo es lo normal de las ventas, podemos ir disminuyendo un poco, ¿no? Traguito de café porque aquí en los buenos días hay que ir despertando con café. Otro de los problemas, dice, bueno, que uno de los problemas son compradores, ¿no? Que buscan pues mejores precios o bajos precios, ¿no? Este es un tema que sí es muy, muy importante porque nosotros buscamos que al final nos compren. En el caso de las comidas que decimos, bueno, pues la comida la damos en 40 pesos, pero en muchas ocasiones damos ese precio porque en todos lados la comida se da en ese precio. Por eso es importante saber cuánto nos cuesta todo lo que vamos comprando. La calabacita, el retazo, la zanahoria, hacer toda la lista y hacer todo el precio. Porque ya que tenemos toda la lista y todo el precio, podemos determinar mejor el precio de la comida. Y quizá, no lo sé, tal vez no tendríamos que darla en 40 pesos, pero sí podríamos darla en 38 pesos. Porque nos alcanza y así podríamos de todas maneras seguir teniendo ganancia y nos daría una ventaja competitiva con los demás locales. Aunque sabemos que luego en muchas ocasiones nos ponemos de acuerdo con los demás locales para decir que la comida es en 40 para que no haya ventajas y no haya pleitos entre las personas. Pero bueno, ahí sí es importante que ustedes sepan cuánto es todo lo que gastan, porque en una de esas pues decir, pues igual no le bajan a 38, pero quiere decir que hay 2 pesitos más que podrían ser muy útiles para algún arreglo o alguna necesidad de mantenimiento que tenga el local, o inclusive para dar un poquito extra a los trabajadores.
Recordemos que la cooperativa al final tiene el propósito de generar la riqueza para socializarla. Entonces, aquí tenemos otro problema, y este problema, pues bueno, está interesante porque dice, uno de los problemas es el mal manejo de los espacios. Sí, aquí en el caso del mal manejo de los espacios sí tiene que ver mucho con la administración que nosotros generamos de nuestro propio negocio. En el caso de los mercaditos hay una administración del mercado. No hablamos de esa administración, hablamos de la administración que tenemos nosotros como cooperativa, como negocio. Es, por ejemplo, el caso de los puerquitos. En el caso de los puerquitos, la administración que nos interesa es la administración interna, es decir, la administración que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto. Y ahí sí luego encontramos los problemas que tienen que ver con corrupción o que tienen que ver con el manejo de los precios, de que los acaparadores lo que suelen hacer es acaparar el producto, la carne, los espacios, para menospreciar el producto y entonces hacer las compras más baratas. Y a veces nos condicionan con esos aspectos, esos trucos, y tenemos que vender nuestros productos más baratos. Aquí una de las estrategias más importantes que siempre hemos estado buscando hacer es que a través de la organización cooperativista es ir adquiriendo fuerza, alianzas estratégicas que nos permitan hacer las ventas de manera directa a los clientes finales o a destinatarios más próximos a los destinatarios finales. Es decir, ya tal vez ya a los carniceros y no al intermediario que compra y lleva a los carniceros. De esta manera, pues lo que vamos a obtener es reducir el margen de ganancia que está teniendo el intermediario, que en algunos lugares les llamamos coyotes, y incrementar las ganancias de nuestra cooperativa a partir de disminuir a esos intermediarios que lo que buscan es acumular nuestros productos, nuestros bienes, nuestros servicios para generar sus plusvalías como lo dicta el sistema de producción capitalista. Entonces, otro de los problemas que vemos aquí es un problema de mercado, pero es un problema también que tiene que verificar la administración, que es el tema de las básculas. El tema de las básculas, dicen, bueno, igual yo voy y me acerco a comprar mis calabacitas y sé que necesito 10 kilos de calabacita y vale 25.8 pesos el kilo. Y entonces pues ya llegué, ya compré, pero cuando regresé y me di cuenta, en vez de 10 kilos, lo que tengo son 8 kilos. Es decir, estuvo mal pesado, hay corrupción, hay una serie de manejos o formas internas dentro de los sistemas comerciales en los cuales estamos interviniendo, que ya están amañados y que tienen pues incentivos ahí perversos. Y eso es algo muy importante que tenemos que considerar como cooperativas. En primer lugar, somos cooperativas que buscamos desarrollar un modelo económico alternativo al sistema de producción capitalista, es decir, tenemos otros principios y otros valores. En segundo lugar, vivimos en un planeta con crisis económica, crisis alimentaria, crisis sanitaria, crisis de todos tipos, y tenemos que al final del día estar confrontando todo ese tipo de crisis. Y en otro sentido, pues siempre va a haber este tipo de personajes, personas, coyotes, etcétera, que van a buscar obtener ventaja y que ellos pues están acostumbrados a no regularse o vivir a partir de las normas, de los principios o de los valores, sino ser más como la lógica capitalista, que es ser voraz, que es pisotear, que es abusar del otro. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es siguiente, en primer lugar no vamos a ser como ellos, porque ese es nuestro primer punto de ventaja y nuestro primer punto de diferencia. No somos iguales a ellos. En segundo lugar, es que somos más inteligentes que ellos.
En tercer lugar es que estamos unidos. En cuarto lugar es que estamos cooperando en conjunto, que la unión hace la fuerza y que vamos a buscar mayor generación de estrategias. Recordar que no estamos solos, que las cooperativas es un grupo muy grande a nivel mundial que ocupa casi más ya de la tercera parte de la economía del planeta y que cada vez está avanzando más, que los modelos económicos alternativos que están suscritos a la economía social y solidaria cada vez se incrementan y que cada vez vamos a encontrar y generar mayor cantidad de redes solidarias para ejercer nuestra economía, poder diseñar nuestros bienes y servicios de manera adecuada y necesaria para las personas de manera posible, para generar esa riqueza y socializarla entre los nuestros, que somos no más que nosotros mismos. Entonces, no hay que tener más miedo ni preocupación ante el embate de este grupo de profetas emprendeduristas del, del apocalipsis neoliberal capitalista que está presente, porque el cooperativismo es algo que está afincado en principios y valores y pues cada vez somos más y cada vez estamos teniendo mejores relaciones de mercado y de comercio. No hay que sacrificar los principios y valores por dinero, hay que utilizar los principios y valores para la generación de esa riqueza y socializarla, pensar en los hijos, pensar en los nietos, pensar en qué es lo que les estamos dejando más allá de un puesto o de un negocio, que estamos dejándoles nuestra reputación y que estamos generando un grupo de mujeres, de hombres solidarios que trabajaron y salieron en conjunto para la creación de un mundo mejor. Esto es la conclusión de nuestra administración, de la clase de administración, nuestra materia de administración. Administrar es eso, es poner orden en la casa a través de la economía y esa economía pues tiene que ser social y tiene que ser solidaria. Muchas gracias y nos vemos en otro video de otra conclusión que supongo que va a ser la de organización para que cerremos con la del mercado y al final tengamos un bloque final de despedida. Muchas gracias, compañeras, compañeros del Frente Auténtico del Trabajo y público en general. Puño arriba.